exponiendo el caos legal en el Caribe. Un escenario donde las olas no solo transportan mercancías, sino también tensiones internacionales, acusaciones cruzadas y preguntas profundas sobre la justicia global. En este capítulo, vamos a sumergirnos en uno de los debates más candentes y menos discutidos de la política internacional actual: los ataques de Estados Unidos a barcos venezolanos. ¿Qué está realmente en juego? ¿Y quién tiene la razón desde el punto de vista legal y moral? Este tema, aunque parece lejano para muchos, tiene implicaciones que pueden afectar la seguridad, la economía y la diplomacia de toda la región, e incluso del mundo. Acompáñanos a desentrañar los hechos, las leyes y las motivaciones ocultas detrás de este conflicto marítimo que ha puesto al Caribe en el centro de la controversia internacional. 2 barcos venezolanos fueron atacados por militares de Estados Unidos, y aunque la noticia ha circulado en algunos medios, casi nadie está hablando de la verdadera pregunta: ¿es esto realmente legal? ¿O estamos ante un caso de poder militar imponiéndose sobre el derecho internacional? La cobertura mediática ha sido fragmentada, y la mayoría de los análisis se han centrado en la narrativa política, dejando de lado el trasfondo jurídico y humano de la situación. Las familias de los tripulantes, los gobiernos involucrados y la comunidad internacional observan con preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos, conscientes de que lo que está en juego va mucho más allá de un simple incidente en alta mar. En septiembre de 2025, las fuerzas de Estados Unidos interceptaron y atacaron 2 barcos que navegaban bajo bandera venezolana. Estos barcos, según informes, se encontraban en aguas internacionales, lejos de cualquier costa estadounidense. La operación fue rápida y letal, dejando una estela de preguntas sin respuesta. Los detalles sobre la planificación y ejecución de la operación siguen siendo en gran parte confidenciales, lo que ha alimentado la especulación sobre los verdaderos motivos detrás de la acción militar. ¿Fue una respuesta a una amenaza inminente? ¿O una demostración de fuerza destinada a enviar un mensaje político a Venezuela y a otros países de la región? El primer ataque resultó en la muerte de 11 personas, la mayoría tripulantes venezolanos que, según sus familias, solo estaban cumpliendo con su trabajo. El segundo ataque, ocurrido apenas días después, dejó 3 víctimas más. Las imágenes de los cuerpos en la cubierta y los rostros devastados de los sobrevivientes recorrieron el mundo, pero la indignación internacional fue sorprendentemente limitada. Las organizaciones de derechos humanos han exigido investigaciones independientes, pero hasta ahora, la respuesta de la comunidad internacional ha sido tibia, limitada a declaraciones de preocupación y llamados al diálogo. Para los familiares de las víctimas, la falta de justicia y de respuestas claras solo agrava el dolor y la sensación de impotencia. Estados Unidos justificó sus acciones diciendo que estaba luchando contra carteles de drogas, a los que ahora clasifica como organizaciones terroristas. Según Washington, estos barcos transportaban cargamentos ilegales y representaban una amenaza directa para la seguridad estadounidense. La narrativa oficial es clara: se trata de una operación antiterrorista, no de un acto de guerra. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de pruebas públicas han generado dudas incluso entre los aliados tradicionales de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto se puede confiar en la versión oficial cuando los detalles permanecen ocultos y las consecuencias humanas son tan graves? Pero desde Caracas, la historia es muy diferente. El gobierno venezolano acusa a Washington de piratería moderna y de violar flagrantemente la soberanía nacional. Para Venezuela, estos ataques no son operaciones legítimas, sino actos de agresión que ponen en peligro la paz regional y sientan un precedente peligroso para el futuro de la navegación internacional. Las protestas en las calles de Caracas y las declaraciones enérgicas de los funcionarios venezolanos reflejan una profunda indignación y temor a que este tipo de acciones se repitan, no solo contra Venezuela, sino contra cualquier nación considerada incómoda por las potencias mundiales. Entonces, la pregunta central es: ¿puede Estados Unidos hacer esto bajo el derecho internacional? ¿O está cruzando una línea roja que podría tener consecuencias para todo el sistema global? Aquí están los puntos básicos que debes conocer para entender el debate. El derecho internacional, especialmente en lo que respecta a la navegación y la soberanía, es complejo y está lleno de matices.
no se trata solo de lo que está escrito en los tratados, sino también de cómo se interpretan y aplican esas normas en situaciones reales, donde los intereses políticos y económicos suelen pesar tanto como los principios jurídicos. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada por la mayoría de los países del mundo, las aguas internacionales son zonas donde ningún país tiene soberanía exclusiva. Esto significa que, en principio, ningún Estado puede atacar los barcos de otro país en estas aguas, salvo en circunstancias muy específicas. La Convención establece reglas claras sobre la libertad de navegación, la protección de los buques civiles y las excepciones que permiten la intervención, como la lucha contra la piratería o el tráfico de personas. Sin embargo, la interpretación de estas excepciones es motivo de debate constante entre juristas y diplomáticos. En aguas internacionales, la libertad de navegación es un principio fundamental. Solo se permite la intervención si hay pruebas claras de delitos graves como piratería, tráfico de personas o contrabando a gran escala. Incluso en esos casos, la carga de la prueba recae en el país que realiza la intervención. Además, cualquier acción debe ser proporcional y respetar los derechos humanos de los tripulantes. La historia está llena de incidentes en los que la falta de pruebas o el uso excesivo de la fuerza han llevado a condenas internacionales y a crisis diplomáticas de gran alcance. Así que, a menos que Estados Unidos pueda demostrar de manera contundente que estos barcos estaban involucrados en actividades ilícitas de esa magnitud, sus acciones podrían considerarse ilegales bajo el derecho internacional. Y aquí es donde el caso se complica aún más. La falta de transparencia y la negativa a compartir pruebas concretas con la comunidad internacional han generado un clima de desconfianza y sospecha. Los expertos en derecho internacional advierten que, si se permite que este tipo de acciones queden impunes, se corre el riesgo de erosionar los cimientos mismos del sistema legal global. Hasta ahora, Estados Unidos no ha presentado al público ninguna prueba sólida que vincule directamente a estos barcos con actividades terroristas o con el narcotráfico a gran escala. Las declaraciones oficiales han sido vagas, y los detalles concretos brillan por su ausencia. Esto ha generado sospechas y críticas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Incluso, algunos legisladores estadounidenses han pedido mayor transparencia y una revisión independiente de los hechos, conscientes de que la credibilidad internacional del país está en juego. Y aquí está el giro inesperado. Mientras la atención se centra en Venezuela, la realidad es que la mayor parte de la cocaína que entra a Estados Unidos proviene de Colombia, no de Venezuela. Los datos de la propia inteligencia estadounidense lo confirman. Esta contradicción ha llevado a muchos a preguntarse si la verdadera motivación detrás de los ataques es realmente la lucha contra el narcotráfico, o si existen intereses políticos y estratégicos más profundos en juego. De hecho, los expertos en seguridad y analistas internacionales señalan que Venezuela, aunque es un país de tránsito, no es el principal origen de la droga que llega a territorio estadounidense. Entonces, ¿por qué el enfoque tan agresivo en los barcos venezolanos? Algunos sugieren que se trata de una estrategia para presionar al gobierno venezolano y debilitar su posición en la arena internacional. Otros ven en estos ataques un intento de desviar la atención de problemas internos en Estados Unidos o de fortalecer alianzas con otros países de la región. Incluso la inteligencia de Estados Unidos ha admitido que no existe un vínculo claro entre estos barcos en particular y altos funcionarios del gobierno venezolano. La falta de pruebas concretas ha alimentado teorías sobre motivaciones políticas y geoestratégicas detrás de los ataques. Algunos analistas advierten que este tipo de acciones pueden tener consecuencias imprevistas, como el aumento de la tensión regional, la radicalización de posiciones y la erosión de la confianza en las instituciones internacionales encargadas de velar por la paz y la seguridad. Con ambas partes intercambiando acusaciones y amenazas, la situación se ha convertido en un pulso diplomático de alto riesgo. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, ya tensas por años de sanciones y enfrentamientos retóricos, ahora enfrentan una nueva crisis que podría escalar rápidamente. Los intentos de mediación internacional han tenido poco éxito hasta ahora, y el riesgo de una escalada militar o de nuevas sanciones económicas es real. La comunidad internacional observa con preocupación, consciente de que cualquier error de cálculo podría desencadenar una crisis de mayores proporciones. Pero esto no es solo sobre dos barcos o dos países. Lo que está en juego es el principio de soberanía nacional y los límites del poder militar en el siglo XXI.
Si un país poderoso puede atacar barcos de otro país en aguas internacionales sin consecuencias, ¿qué impide que otros hagan lo mismo? El impacto potencial sobre el comercio global, la seguridad marítima y la estabilidad regional es enorme. Las empresas navieras, los gobiernos y las organizaciones internacionales están reevaluando sus políticas y protocolos ante la posibilidad de que incidentes similares se repitan en otras partes del mundo. Este es un debate global sobre la soberanía, la legalidad y los límites del uso de la fuerza. Las decisiones que se tomen hoy podrían sentar precedentes para futuras crisis en cualquier parte del mundo, desde el Mar de China Meridional hasta el Golfo Pérsico. Los líderes mundiales, los diplomáticos y los expertos en derecho internacional están llamados a reflexionar sobre el equilibrio entre la seguridad y el respeto a las normas internacionales. La historia nos enseña que, cuando se ignoran estos principios, las consecuencias pueden ser devastadoras y de largo alcance. Entonces, la pregunta queda abierta para ti. ¿Crees que esto fue un acto legítimo de defensa contra el crimen internacional o una agresión ilegal que pone en peligro el orden mundial? ¿Dónde trazamos la línea entre la seguridad y la soberanía? ¿Debería la comunidad internacional intervenir más activamente para exigir transparencia y rendición de cuentas? ¿O estamos ante un nuevo capítulo en el que la ley internacional se adapta a los intereses de los más poderosos? Tu opinión es fundamental para entender hacia dónde se dirige el mundo en materia de justicia y relaciones internacionales. Comenta abajo, comparte tu opinión, dale me gusta y suscríbete para más análisis directos y sin filtros sobre los temas que realmente importan en el mundo de hoy. Tu voz es parte de este debate global. Recuerda, la historia la escriben quienes se atreven a cuestionar, debatir y exigir respuestas. No dejes que otros decidan por ti. Infórmate, participa y haz que tu perspectiva cuente en la construcción de un futuro más justo y transparente para todos.